Agresividad ha sido siempre una cuestión importante para el psicoanálisis desde Freud. Freud percibió que hay algo muy específico en la agresividad de los seres humanos y lo llamó la pulsión de muerte. Creo que con todo lo que el psicoanálisis ha construido, hoy podemos decir que la agresividad en los seres humanos aparece allí cuando hay una fractura de la defensa del ser humano ante lo insoportable de la vida. Esto lo vemos bien en el caso del autismo. Cuando un sujeto, sea autista o no, recurre a la respuesta agresiva, siempre hay que preguntarse qué lo llevó ahí, qué fracasó de su relación con el mundo que lo llevó a la respuesta agresiva. La clínica que contamos ya en el campo del psicoanálisis de orientación lacaniana sobre el autismo, creo que nos permite ya elaborar algunas respuestas. En primer lugar, el autista intenta mantenerse vivo con algunos recursos, y a veces estos recursos son recursos realmente muy fundamentales y muy delicados. A veces un sujeto, un autista, puede mantenerse en el mundo apoyándose en una marioneta, a veces apoyándose en unos dibujos animados, a veces apoyándose en unas fotografías o incluso a veces apoyándose en los otros. Es lo que nosotros llamamos la función del doble. Cuando este apoyo, por lo que sea, por una contingencia más o menos esperable o no, desaparece, al autista se le puede abrir un agujero enorme y la respuesta entonces puede ser el acto agresivo hacia él o hacia los otros. La respuesta a la agresividad del autista por la vía represiva, ya sea una represión química o una represión física, solo llevan a la aniquilación del sujeto. Por lo tanto, hay que pensar otra respuesta. Creo que en el psicoanálisis hemos aprendido que la respuesta solo puede venir por el lado de acompañar al sujeto, de ayudarle a reconstruir los apoyos que le permitan sostenerse en el mundo. Esto implica una clínica muy delicada, una clínica muy precisa, del caso por caso, que solamente es posible a través de un trabajo decidido por parte de quien acompañe al autista y con mucha disposición a escuchar lo que el autista tiene para decir, incluso en el mismo acto que llamamos agresivo. La agresividad en el autismo creo que es un problema complejo, porque no solamente podemos abordarla del lado de la acción hacia el otro, del autista dirigiéndose al otro o al semejante, sino también con su propio cuerpo. Personalmente me parece mucho más difícil intervenir cuando hay conductas autoagresivas, porque en la heteroagresión siempre hay la posibilidad de la huida, de poner algún obstáculo, de poner algo que frene entre medio. Sin embargo, cuando es una autoagresión no queda otro remedio que intervenir sobre el cuerpo del autista, lo cual es siempre algo del orden de una intrusión muy fuerte para ellos. Y la cuestión, creo, es buscar estrategias para que él mismo logre frenar la autoagresión sin que uno tenga que intervenir sobre su cuerpo, lo cual es fácil de decir y muchísimo más complicado de hacer. No pienso tanto que haya más agresividad a partir de una cierta edad. Creo que lo que cambia es la dificultad para intervenir también porque son más grandes, es más difícil pararlos. Sin embargo, quizás en la adolescencia, como hay un nuevo empuje pulsional, ¿no? Como hay oleadas de líbido que vienen y que ellos tienen que poder encontrar una manera de descargar que no siempre encuentra la vía de la sexualidad, muchas veces la descarga se produce del lado de la agresividad.
pero me parece que es, en todo caso, esta cuestión en la adolescencia, si puede aumentar, es por las nuevas oleadas de líbido. La cuestión de la agresividad en el autismo es una cuestión muy compleja y hay que poder diferenciar bien qué pasa en la agresividad cuando es dirigida hacia el otro o bien cuando el sujeto la dirige hacia sí mismo. Es una cuestión muy compleja también porque muchas veces se entiende la agresividad únicamente como un fenómeno que aparece en un adolescente, por ejemplo, sin ningún sentido, es decir, sin un vínculo con nada previo, y lo que produce eso en los profesionales o en los familiares es realmente no entender qué ha pasado, por qué de repente un chico ha ido hacia el otro a agredirle o él mismo se ha hecho daño. Entonces para los psicoanalistas la agresividad siempre está ligada a algo, siempre es una actuación de algo no dicho, y podemos entender la agresividad para cualquier ser humano como un pasaje al acto de eso que no se ha dicho, todo lo que no se dice finalmente se actúa, y en el autismo todavía más, porque el circuito de la palabra para el autista está seriamente afectado. Podríamos decir que la agresividad hacia el otro, la agresividad del autista hacia el otro es directamente proporcional a la agresividad que el propio sujeto siente de la presencia del otro, de la palabra del otro dirigido a él, incluso de un pequeño gesto que el autista vive como una demanda. En la agresividad hay algo realmente muy fino que debemos investigar y debemos observar bien cómo sucede en cada caso. Porque en el autismo muchas veces, y sobre todo en el autismo los sujetos que llegan a la adolescencia y a la edad adulta y no disponen o no recurren a la palabra para dirigirse al otro, la agresividad muchas veces aparece como una expresión de angustia. Pero no solamente, porque en el autismo, en estos casos de autismo, lo que vemos es que entre la excitación y el malestar, para el autista hay un continuo. No hay una diferenciación clara entre la experiencia de una satisfacción importante, o la experiencia de un malestar, por ejemplo, un dolor en el cuerpo. Entonces vemos muchas veces cómo el adolescente o el adulto con autismo pasa de un estado al otro, del estado de excitación al estado de malestar, y la expresión de lo insoportable que es cualquiera de estos dos estados es por medio de la agresividad, hacia el otro o hacia sí mismo. Y hay algo importante a decir aquí, y es que cuando detectamos la agresividad del autista, el pasaje agresivo hacia el otro, aquí hay muchas más posibilidades de intervención por parte del adulto que lo acompaña que no si la agresividad es únicamente dirigida hacia sí mismo. ¿Cuáles son estas posibilidades de intervención? Las que desde el psicoanálisis nosotros buscamos es todas aquellas posibilidades de intervención que impliquen el circuito de la palabra. Y lo que vemos muchas veces en las instituciones que se ocupan de adolescentes o adultos con autismo es que cuando este circuito de la palabra fracasa, la única opción para estos profesionales o para estas instituciones es intervenir sobre el cuerpo y inmovilizarlo, contenerlo, etcétera, etcétera. Cualquiera de estas intervenciones que suceden, hay que entenderlas siempre, creo que hay que entenderlas siempre como un fracaso en el circuito de la palabra. Y por tanto, la pregunta inmediata es, ¿qué hemos hecho los adultos que estábamos con este chico para que su única solución a la angustia sea la del pasaje al acto y la agresión hacia el otro?